Bienvenidos a la franja de Arquitecto de tu Vida, al programa Hablando de Crianza con Lourdes García. Hola oyentes de Cuántica, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Crianza con Lourdes García. Estamos en la franja Arquitecto de tu Vida de Cuántica Radio. En esta ocasión tengo a la nutricionista Carla García Sáenz. Carla ha estado en algunos programas anteriores con nosotros y ella, como les he comentado antes, no solo es experta en nutrición, sino en la parte emocional de la nutrición. Así que es una mezcla y una herramienta muy poderosa para podernos ayudar a empoderarnos de nuestra salud y de nuestro cuerpo. En algunos programas anteriores estuvimos hablando con la coach Pilar acerca de la oportunidad que nos da la crianza de los hijos para poder crecer de forma consciente. Y hablábamos acerca de que el cuerpo no es solo cuerpo y no es solo la parte emocional, sino es como un equipo integrado, ¿verdad? En donde tenemos cuerpo, tenemos mente, tenemos emociones y todo funciona junto. Así que ahora tenemos a Carla que nos viene a platicar un poco acerca de cómo esto influye en nuestro bienestar y en nuestra salud, siempre con el objetivo de podernos seguir empoderando como mamás, como papás y podernos hacer cargo de nuestro bienestar, podernos hacer cargo de nuestra propia salud. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca del peso. El programa se llama ¿Cómo interpretar mi peso? Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días, Lourdes. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un gusto para mí estar aquí contigo otra vez. Gracias por donarnos tu tiempo a esta noble causa de empoderar padres y madres de familia. Carla, ¿por qué es importante para nuestra salud hablar del peso? Bueno, lo que ha sucedido en los últimos años, ¿verdad? No es reciente, sino de hace muchos años de atrás hacia acá, hemos tenido al peso como el referente de salud, ¿verdad? Tengo que tener un peso ideal, porque así yo puedo asegurarme que estoy bien de salud y que no me voy a enfermar en el futuro, ¿verdad? Esa es la creencia, es lo que culturalmente se vive, ¿verdad? Y digamos, médicamente, si yo voy con el doctor y empiezo a sentirme mal, tengo una complexión gruesa, lo primero que me va a decir el doctor, sin importar la enfermedad que tengo, es baje de peso. Y probablemente me lo va a decir antes de darme un tratamiento, ¿verdad? Tiene que bajar de peso para que yo le dé un tratamiento, ¿verdad? Muchos médicos funcionan de esta forma, ¿verdad? También depende del nivel de peso que tenga una persona, ¿verdad? Pero eso para una persona genera un desconfort emocional muy grande, ¿verdad? Uno se siente de cierta forma agredido en el momento en que un médico dice tiene que bajar de peso. El objetivo se convierte eso, ¿verdad? Ya no es tratar a la enfermedad, sino es tiene que bajar de peso a cualquier costa. Ok, pero entonces estamos hablando de que no es un tema solo cultural, sino también de la ciencia, porque los médicos son los representantes de la ciencia en nuestra salud. Ahí tenemos mala información realmente, porque es verdad que hay muchos estudios demostrando que, digamos, hay enfermedades como diabetes, como hipertensión arterial, ¿verdad? Que se relacionan o que es muy frecuente encontrarlas con personas con obesidad, ¿sí? Pero también hay muchos estudios ahora también demostrando que no es el peso
lo que ayuda a mejorar la enfermedad, ¿verdad? O sea, la pérdida de peso no es lo que ayuda a mejorar la enfermedad, sino la calidad de la dieta, ¿verdad? El problema cuando el objetivo es perder peso es que el hecho de que yo tenga que perder peso a toda costa me hace tomar prácticas que no necesariamente son saludables, ¿verdad? Porque empezamos con dietas restrictivas, empezamos a tomar medicamentos para perder peso, para disminuir la absorción de grasa en el cuerpo, empezamos a tomar test, empezamos a evitar ciertos grupos de alimentos, ¿verdad? Empezamos a hacer ejercicio de forma excesiva. Siempre la actividad física es recomendación, es importante hacerla, pero todo en exceso genera cierto daño en el cuerpo. Entonces, todas estas prácticas ya se salen de lo que uno recomendaría en un estilo de vida saludable, ¿verdad? Entonces, estoy intentando sanar una enfermedad, pero provocándole a mi cuerpo mucho estrés que a largo plazo pueden generar otras enfermedades. Ok, entonces ahí el tema es que no estábamos viendo como sociedad a la causa real, sino solo a un factor alrededor. Porque una buena dieta me genera tener un peso ideal para mí. O sea, entiendo que el peso ideal varía en cada persona. Si yo tengo una buena dieta y una buena mezcla con ejercicios razonables, voy a tener mi peso ideal, el mío. Y no necesariamente es el mismo peso que el tuyo. Entonces, si el doctor quiere llevarme a mí al mismo peso que tú tenés, porque el peso es lo que él usa para medir, probablemente lo que esté pasando es que se está equivocando de variable, porque no es el peso, sino es la dieta lo que él tiene que revisar. Así Exacto. funciona. Ok. Sí, pues, y entonces en los estudios que teníamos antes había correlación, pero no necesariamente causalidad. Esa es una confusión importante. Exacto. Entonces ahora se ve todo lo contrario, en realidad no es el peso. Y lo que tú decías, el peso ideal varía para cada persona, ¿verdad? Lo que nosotras tenemos, nosotras de nutricionistas y médicos, es una fórmula, ¿verdad? En base a una fórmula, yo te puedo decir que tu peso ideal es 120 libras. Tú me puedes decir, nunca en la vida he pesado eso, yo peso 105. ¿Cómo hago para llegar a pesar 120? Lo contrario, ¿verdad? Digo que tienes que pesar 120, pero tú me decís, siempre he pesado 150. ¿Cómo hago para perder ese peso? Entonces, ahí vemos que la fórmula no se adapta a todas las personas. Y vemos que si yo te obligo a que tienes que pesar 120, porque eso es lo que dice mi fórmula, probablemente la dieta que tengas que tener para llegar a ese peso probablemente ya no va a ser la adecuada para ti. Probablemente ya no vas a recibir todos los nutrientes que necesitas. Sí, y cuando es para subir de peso, voy a empezar a consumir mucho de un grupo de alimentos con tal de llegar y no va, igual va a dejar de ser balanceado probablemente. Claro. Entonces se empezó a manejar un rango de peso saludable, ¿verdad? Digamos ya en un rango, ¿verdad? Entonces tal vez no es que tu peso ideal sea 120, sino que ya es un rango entre 120 y 150. Entonces si pesas 150, estás dentro del rango saludable, ¿verdad? Entonces se empezó a quitar ese término de peso ideal y se intentó cambiar por peso saludable. Pero en la práctica clínica vemos que también hay personas que se salen de ese rango, ¿verdad? Y que ya su peso cae en el rango de sobrepeso, por ejemplo. Pero vemos que siendo un buen peso. vemos que según la tabla tiene sobrepeso, pero su salud está muy bien. Tiene energía, hace ejercicio, se alimenta bien, recibe todos los nutrientes que necesita, su bioquímica sanguínea sale todo en orden, entonces no hay razón para indicarle al paciente que tiene que bajar de peso. En cambio, al decirle que tiene que bajar de peso, empiezan a hacer picos, porque el cuerpo siempre va a buscar la estabilidad.
y hay un componente genético en el peso también. Entonces, si tu peso genético es 150 y te estoy obligando a que llegues a 120, tu cuerpo siempre va a buscar recuperar el peso que perdió. Entonces, al hacer esos picos de estar bajando y subiendo de peso constantemente por dietas, eso genera más enfermedades que el sobrepeso. Y eso es algo de lo que no todos los médicos están hablando, a pesar de que tenemos los estudios científicos demostrándolo, ¿verdad? La resistencia a la insulina está más relacionada a picos en el peso que a sobrepeso. Eso es interesante, porque inclusive en los mismos portadores de la ciencia tenemos resistencia al cambio, entonces. Sí. Ok, y para entender y ponernos en contexto, ¿qué es el peso? Bien, el peso, si me está escuchando una persona que estudia física, no va a estar de acuerdo conmigo, porque vemos el peso y la masa como sinónimos en la práctica clínica, ¿verdad? Digo, me voy a pesar, y en realidad lo que obtenemos no es el peso, es la masa, ¿verdad? Es la masa del cuerpo, lo que estamos obteniendo cuando nos pesamos nosotros. Nos pesamos. Una no balanza. debería ser nos pesamos, sino nos masamos. Exacto. Entonces, la masa es la cantidad de materia presente en un cuerpo, ¿verdad? Nosotros humanos estamos compuestos de masa magra, de masa grasa, masa ósea y de agua, principalmente, ¿verdad? Entonces, cuando tú te pesas en una balanza, obtienes, por decirlo de alguna forma, el total, ¿verdad?, de todos estos componentes que tienes en tu cuerpo, sin distinguir cuánto tienes de cada uno en una balanza normal, digamos, las de baño que uno tiene normal, de agujas o digital. Solo te da la suma, ¿verdad? No te pues dice es de cada las 120 libras que yo peso, usando el mismo ejemplo que tú, es la suma de mi masa de grasa, de músculos, de hueso y de agua. Exacto. Ok. ¿Y cómo puedo saber si esa proporción de cuánta grasa, cuánto músculo, cuánta masa muscular, cuántos huesos, pues cuánta masa de huesos tengo? ¿Cómo puedo saber si esa proporción, cuál es esa proporción y si está bien? ¿Eso se puede saber? Sí, entonces ahí entramos ya a estudios más profundos, ¿verdad? Ya es de que tú vayas con una nutricionista o con un nutricionista, porque también hay hombres, a hacerte una evaluación nutricional completa, ¿verdad? Entonces ahí lo que se hace es tomar medidas en el cuerpo para medir el porcentaje de grasa, ¿verdad? Entonces tenemos medidas que se toman con metro y con otros instrumentos para determinar la cantidad de grasa y de músculo que tienes en el cuerpo, y también existen aparatos que lo toman digitalmente. Entonces ya tenemos pesas también. Tú al pararte sobre la balanza determinas el peso total y también dice cuánto hay de cada componente. Y ahí sí ya podemos saber si es saludable o no. Sí, hay rangos también, ¿verdad? Hay rangos aceptables, digamos, dependen del sexo de la persona y de la edad. Ok, y además del sexo de la persona y de la edad, ¿qué otros factores influyen en que mi peso sea el ideal para mí o no? Eso es muy importante decirlo porque en el peso influyen muchísimos factores. Como decía anteriormente, hay un componente genético, ¿verdad? Eso, pues la genética ya no cambia, ¿verdad? Ya es lo que es. El sexo, la edad, la raza también, ¿verdad? El nivel de actividad física que la persona practique, la calidad de la dieta, la calidad del sueño, el control de estrés y la ansiedad, el equilibrio emocional, los niveles hormonales que tengo en el cuerpo, si hay algún desbalance hormonal. También con ciertas enfermedades y con uso de medicamentos también se puede variar el peso. Sí, yo tuve, cuando estaba creciendo,
al menos una amiga que estaba en tratamiento de esteroides y decían que por eso ella era más gordita que yo. Sí, eso es muy común. Ok. Los esteroides son un medicamento común que varían el peso. Depende también de la edad en la que lo tomes. Por ejemplo, hay niños que lo que les hacen los esteroides es retrasarlos en el crecimiento. Entonces también he tenido pacientes que al retirarles el tratamiento necesitan un tratamiento nutricional para lograr llegar a una estatura ideal y el peso, ¿verdad? Porque pueden tener bajo peso o pueden aumentar de peso. Ya. Ok. En esta lista de factores que tú mencionaste, hay algunos que claramente no podemos controlar. Yo, ¿verdad? Ya tengo esta genética, yo ya tengo este sexo, yo ya tengo esta raza y eso es algo que no puedo cambiar. Pero mi calidad de sueño, mi alimentación, los ejercicios que hago, ¿qué otra cosa dijiste que sí se pueda controlar? Bueno, mis niveles hormonales creo que es algo que se puede trabajar para tener estable. No sé qué tanto está dentro de mi control y qué tanto se sale de mi control, pero es algo que sí puedo trabajar, ¿verdad? Las enfermedades y el uso de medicamentos, pues eso no, creo que igual parcialmente, al menos puedo saber cuál va a ser el efecto, ¿verdad? Así que lo que realmente puedo controlar es ejercicio, dieta, sueño y equilibrio emocional. Sí. Entonces vemos que la mayoría de factores no se pueden modificar, ¿verdad? Sí. Y como son factores que sí impactan directamente en el peso, realmente es muy difícil lograr que eso cambie, ¿verdad? O por lo menos únicamente con la dieta y el ejercicio, difícilmente lo vamos a lograr, ¿verdad? Tal vez sí va a variar un poco, pero no, el peso no debería ser la meta, ¿verdad? Porque cuando tú empiezas a mejorar tus hábitos, vas a notar muchos cambios positivos, ¿verdad? Y tú te vas a sentir mucho mejor. Pero si estás enfocada en el peso, va a ser muy frustrante para ti, que te estés esforzando, que te estés sintiendo mejor y aún así en la balanza no se ve el cambio que tú quisieras tener. Eso es Sí, normal, la no vas balanza a no ver el cambio que quisieras necesariamente, tener. ajá, no necesariamente va a reflejar mi equilibrio emocional nuevo. Exacto, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que el objetivo del tratamiento está mal planteado. Porque no depende 100% de las causas que estamos trabajando. Exacto. No se están Ok. tomando en cuenta todos los otros factores que también impactan en el peso, ¿verdad? Y esos factores es que probablemente no se va a mover tanto como uno quisiera. Entonces, cuando la presión social nos hace enfocarnos en el peso, simplemente es una tortura, es como una espiral de tortura sin salida, o sea, no voy a salir de ahí porque si yo me obsesiono, eso me hace tener una vida menos saludable y más enfermiza y entonces sigue y sigue y sigue y sigue. Y nunca voy y si me enfermo no voy a lograr mi peso y si sigo tratando de bajar de peso y me sigo enfermando, uy, La se ve ansiedad crítico. que genera el Ajá. peso es grandísima, es muy importante y no se le está dando la importancia que merece, ¿verdad? Realmente es vital, es muy importante que empecemos a cambiar la forma en que nosotros como personal de salud les hablamos a los pacientes y que cada uno, cada persona que escuche este programa, ¿verdad? Pueda empezar a cambiar sus prioridades, ¿verdad? Pueda empezar a pensar más en la salud, ¿verdad? En sentirse uno mejor, en obtener ese bienestar y no tanto en lograr un número en la balanza, que estamos viendo que realmente ese número en la balanza no refleja salud,
son muchos otros factores los que uno debería analizar. Va, entonces, para irlo aclarando a nuestros oyentes, ya entendimos el gran problema de enfocarnos en el peso. Entonces, ¿por qué siguen habiendo personas con problemas de salud que también tienen problemas de peso? O sea, ¿cuál es la relación entre una y otra? El problema, entiendo yo, es el hábito, no el peso en sí, pero el peso sí me da una señal, digamos. Es una de las muchas señales, ¿verdad? Entonces, lo que me hace daño no es ser gordita. Lo que me hace daño es comer mal. Y si yo como bien y aún así la complexión de mi cuerpo es gruesa y así me voy a quedar, eso está bien. Correcto, ¿verdad? Siempre y cuando yo coma bien. Exacto. Lo que vemos es que vienen personas gorditas a la clínica, ¿verdad? Entonces empezamos el cambio de hábitos. Comer más frutas, tomar más agua, ver el balance, ¿verdad? Cuánto comes de carbohidratos, cuánto comes de proteína, cuánto comes de grasas. Y vemos, muchas veces pasa que sí hay un consumo elevado de carbohidratos, por ejemplo, y bajo consumo de proteína. Entonces, mejoramos el balance y cuando hay un problema de obesidad importante, sí es muy usual que pierden peso, ¿verdad? Porque si estás teniendo hábitos muy dañinos para tu salud, al mejorarlos, tu cuerpo va a soltar todo lo que ya no le sirve. Entonces, sí vemos que inicialmente el cuerpo suelta todo lo que no le sirve y sí hay una pérdida de peso. El tema es que si estás pesando 200 libras y según la tabla tu peso ideal es 120, probablemente no vas a llegar a ese 120 porque tu genética es complexión gruesa y tal vez sí vamos a llegar a 170, por ejemplo, y con ese peso ya te vas a sentir bien. Entonces, eso es lo que marca, ¿verdad? Cuando tú ya te sientes bien, ya tienes energía, ya te puedes mover con libertad y hacer todas las actividades que quieres hacer, eso es lo que marca, ¿verdad? Eso es lo que marca la diferencia entre estar enfermo o estar sano. No es el peso, no es llegar a un número en la balanza, no es cómo la persona se va sintiendo en el proceso. Ok. Entonces, por ejemplo, vemos que con todo esto del COVID-19 y todo esto que está pasando ahora, nos dicen las personas con obesidad están en grupo de riesgo alto. Sí. Y esa premisa nos hace tomar ciertas decisiones. Pero entonces no es la obesidad lo que te pone en un riesgo alto, sino es el hecho de que comes mal y por lo tanto tus defensas están bajas. Sí, es la calidad de la dieta. Ahí influyen muchas cosas, porque también al tener mayor adiposidad, ¿verdad? Hay menos, el cuerpo absorbe menos los medicamentos, ¿verdad? Entonces sí influyen muchas cosas cuando uno tiene una obesidad muy importante y tiene un porcentaje de grasa muy alto, ¿verdad? Entonces, en realidad también no es solo el peso como tal, sino es la composición corporal, ¿verdad? Cuando el porcentaje de grasa sí está muy elevado, sí está relacionado a enfermedades cardíacas, por ejemplo, a presión arterial elevada. El tema es que solo el peso no te, como lo hablamos al principio, ¿verdad? El peso no te dice cuánto tienes de grasa, cuánto tienes de masa muscular. Entonces sí es importante saber la composición corporal en total, ¿verdad? Pero hablamos que mejorar la dieta mejora el estilo de vida independientemente del peso que uno tiene. Ya. Ok. Entonces, hablando
de obesidad y sobrepeso y peso ideal. Ahorita tú mencionaste que tenemos rangos. Yo he oído que la forma en que lo miden es con el índice de masa corporal. Te dicen, usted tiene un IMC de tanto y eso la ubica en sobrepeso o eso la ubica en esta escala. ¿Qué es el índice de masa corporal? Bien, en la clínica el peso, eso es lo que más utilidad tiene, ¿verdad? Obtenemos el peso y la talla para calcular el índice de masa corporal. Es solo esa relación, ¿verdad? Es una fórmula matemática en base a tu peso y la talla y a tu edad y tu sexo para decir tu peso está bien o tienes bajo peso o tienes sobrepeso o tienes obesidad, ¿verdad? Esta fórmula es muy utilizada porque es muy fácil, ¿verdad? Es muy práctico decir en base a una fórmula tienes obesidad, ¿verdad? Y porque es muy bajo costo también, ¿verdad? No es necesario hacer más exámenes ni nada. Tú misma puedes entrar a internet y hay calculadoras en internet que te calculan tu índice de masa corporal. Entonces, por la practicidad, se sigue utilizando ampliamente en la clínica, ¿verdad? Pero vemos que tampoco es un buen indicador, porque tampoco hace distinción sobre la composición corporal, toma únicamente el peso. Entonces vemos, por ejemplo, atletas de alto rendimiento que tienen sobrepeso o tienen obesidad, pero no por el porcentaje de grasa, sino por el porcentaje de músculo. Entonces, al tener un porcentaje de músculo elevado, realmente no tienes obesidad. Lo que sucede es que si tienes un peso alto, y por eso en el índice de masa corporal sales en ese rango, ¿verdad? Pero no hay obesidad y no habría riesgo tampoco de enfermar, ¿verdad? O de decir, porque en el IMC tienes obesidad, entonces tienes riesgo de tener diabetes, por ejemplo. Ahí no hay causalidad. Entonces y vemos tampoco que estarías en un grupo de riesgo alto de COVID. Tampoco. Porque tu contenido de grasa es menor al contenido de músculo. Sí. Ok. Entonces vemos que el índice de masa corporal tampoco aplica para todo el mundo, ¿verdad? Y vemos también lo que hablaba antes de los picos del peso y el sobrepeso. Vemos personas que tienen sobrepeso según el índice de masa corporal, pero son sanos, ¿verdad? Tampoco hay ninguna indicación para asustarlos o para decirles tiene que bajar de peso porque tiene riesgo de que en 10 años le dé hipertensión arterial, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Si no está en sus genes, si en ese momento no está presentando ninguna condición, entonces no, por el peso no hay indicación, ¿verdad? Es mejor ayudarlo a tener una buena calidad en la dieta, que haga ejercicio, que mejore sus hábitos, su estilo de vida, mantener el peso. Si evitamos que esté haciendo picos, que eso sí lo puede llegar a enfermar. Ya. Ok. Y entonces, si no me sirve el peso, si no me sirve el índice de masa corporal, ¿cómo puedo saber si estoy bien o mal? ¿Cómo tú te sientes? ¿Verdad? Ok. Si el peso no es un buen indicador, lo único que el peso me está haciendo es estresándome y dándome ansiedad, porque tengo que llegar a cierto número y no lo estoy logrando, ¿verdad? Pero vemos indicadores de salud con cómo tú te sientes, ¿verdad? Tienes energía, tienes mucho sueño, te pasas cansado, cómo te sientes, ¿verdad? Si hay algún dolor, cómo es tu digestión, ¿verdad? Hay muchos factores que pueden ir ayudando si necesitas atención médica o no. Ahora, el peso sí ayuda si, por ejemplo, has perdido o ganado mucho peso recientemente,
sin haber hecho ninguna dieta ni ningún cambio en tu estilo de vida, ¿verdad? No dices, estoy haciendo lo mismo que hago todos los días, pero noto que estoy perdiendo peso. Entonces, ahí sí puede ser un buen indicador para ir con tu médico y ver qué está pasando. O al revés, ¿verdad? No estoy haciendo nada y veo que estoy subiendo mucho de peso, ya no me quedan mis pantalones, estoy comiendo lo mismo que hace 2 meses. Entonces, igual, ¿verdad? Y puede haber ya un desbalance hormonal que es el que va a estar provocando ese aumento de peso. Entonces, vemos que el peso tampoco se relaciona directamente con lo que como. Puedo estar comiendo lo mismo que hace 2 o 3 meses y aún así estoy bajando, subiendo de peso. Entonces, eso es porque entran otros factores, ¿verdad? Hay que ver la salud, si hay algún desbalance hormonal. Hay que ver la edad. Cambios en la edad provocan cambios en el metabolismo. Sabemos que a partir de los 25, 30 años empiezan cambios metabólicos, ¿verdad? Los 50 años hay otro cambio metabólico y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, conforme uno va creciendo, va notando que el cuerpo cambia, uno no se siente igual que antes, ¿verdad? Y, por ejemplo, en las mujeres empiezan a crecer las caderas después de los 25 años, ¿verdad? Entonces, hay muchos cambios fisiológicos que suceden, los que uno no tiene control, ¿verdad? Puedes tener una dieta muy sana, que aún así tu cuerpo va a cambiar porque es lo normal, es lo que tiene que pasar. ¿Y cómo podemos hacer para saber si otra persona que no sos tú está bien? Por ejemplo, si tú sos proveedor de salud o si tú sos una persona que va a contratar a otra o si tú sos mamá o papá y querés saber si la salud de tus hijos está bien, porque tú no puedes saber cómo se siente la otra persona. ¿Cómo medís si otra persona está bien y no puedes usar el peso para eso? En niños, sí usamos el peso y la talla de cierta forma, porque más que todo la talla, ¿verdad? Si el niño va creciendo a un ritmo en que se espera que crezca, probablemente está bien nutrido, ¿verdad? Pero hay que ver los mismos cambios en el peso. Si está bajando de peso de la nada, puede tener anemia, por ejemplo. Entonces, eso hay que estudiarlo. O igual si está ganando mucho peso de repente, también hay que analizarlo, ¿verdad? Porque sí se está viendo mucha obesidad en niños también. Pero igual la genética, ¿verdad? Porque si hay niños con obesidad, probablemente los papás también tienen obesidad. Sí, pero a veces es porque todos comparten los mismos hábitos y no necesariamente su cuerpo fue diseñado para ese peso. Y la ansiedad, ¿verdad? Porque he visto chicos de 10, 12 años que los papás me los llevan porque tienen ansiedad y eso los lleva a comer mucho. Entonces siempre mi pregunta es a la mamá, ¿y usted? ¿Verdad? ¿Cómo está manejando su ansiedad? Sí, porque hay que enseñarle a ambos, ¿verdad? Cuando llega una mamá con su hijo porque quiere que su hijo coma mejor, es una oportunidad a mí para ayudar a la familia en general, ¿verdad? Solo el niño está muy bien que el niño quiera mejorar su estilo de vida, pero si podemos ayudar a toda la familia, es todavía mejor, ¿verdad? Y porque si los papás, por ejemplo, están comiendo pizza y quieren que el niño coma ensalada, no lo van a lograr o lo van a lograr causándole mucho daño emocional a ese niño. Porque él va a querer comer la pizza también y no se va a sentir bien viendo a su alrededor comiendo a todos pizza si él no. Entonces, es más fácil manejarlo en familia, ¿verdad? Ya. Sí, justo en ese programa con Pilar que mencionaba antes, estábamos hablando acerca de la coherencia, porque cuando queremos que nuestros hijos sean diferentes a nosotros, lo que les estamos enseñando no es a que sean más saludables, sino es a que sean igual de incoherentes que nosotros. Les estamos enseñando que está bien decir una cosa y hacer otra.
Y ellos sí se dan cuenta, aunque yo me coma los chocolates en escondidas, sí se dan cuenta de las incoherencias, se dan más cuenta de lo que nosotros creemos. Entonces, a veces nosotros tomamos cosas saludables, a veces comemos cosas que no queremos que ellos coman y existe toda una industria para mamás y papás en donde se vende esta idea de llevar a tu hijo para que le apachen un botón y lo arreglen. Y entonces toda esta industria está enfocada en cambiar la conducta del niño y todo es alrededor de la conducta del niño. Y eso provoca que el niño se sienta valorado, que se sienta apreciado en base a su conducta y no en base a quién es como persona. Estamos condicionando el amor y la atención sin querer, ¿verdad? Porque es con buena intención al final, pero eso es lo que logramos. Estamos condicionando el amor y la atención que reciben nuestros hijos en base a cómo se comportan. Entonces tampoco es justo lo que terminamos haciendo. Pero aún así nuestro mayor deseo es que estén bien, ¿verdad? Entonces, voy a volver a este tema de los niños en un momento porque esto es importante, pero con adultos, ¿cómo podemos hacer para saber si un adulto está bien de salud o no, si no podemos saber cómo se siente? Creo que solo viendo a la persona es muy difícil, ¿verdad? Realmente lo ideal sería no juzgar, ¿verdad? No juzgar a las personas por cómo se ven. Pasa muchas veces culturalmente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una amiga que es llenita. Algo le pasó, pudo haber hecho una dieta, se pudo haber enfermado, X cosa, la hizo bajar de peso. Ahí vamos todos, ay, qué bien te ves ahora, ay, te ves mucho mejor, ay, qué linda te ves. Y eso crea mucho malestar emocional en las personas, ¿verdad? Y ya sea eso o al revés, ay, cómo has subido de peso, ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás subiendo tanto de peso? ¿Verdad? Todas esas críticas, todos esos comentarios hacia el físico de una persona no deberían existir. Y en todo caso, si uno quiere saber si la otra persona está bien o no, pues preguntarle, ¿verdad? Porque realmente la salud viene de adentro, ¿sí? Entonces, si quieres saber si una persona está saludable o no, digamos, si interiormente te sientes bien, por fuera también te vas a ver bien, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en la piel, en el pelo, en las uñas, en la felicidad que uno refleje, ¿verdad? El color de la piel también, ¿verdad? Por ejemplo, la anemia se ve en los ojos, ¿verdad? Cambia el color de los ojos. Y la piel también, más pálida, ¿verdad? Entonces, esos son indicadores importantes, son los indicadores clínicos, ¿verdad? Para ver si hay salud o no. Pero no por el tipo de cuerpo, ¿verdad? Ya, ok. Y regresando al tema de niños, todos estos juicios, todas estas críticas, todos estos comentarios bien intencionados de qué linda te ves, también le pueden hacer daño a nuestros niños. Totalmente. Aún los positivos. Sí, porque los estás condicionando, ¿verdad? Si tienes un hijo o una hija delgada que recibe muchos comentarios positivos sobre qué bien se ve porque es delgada, va a crecer con miedo a engordar, porque va a creer que al momento de subir de peso ya no va a ser igual de linda, ¿verdad? Entonces, en la adultez, que su cuerpo empiece a cambiar, estos cambios fisiológicos que decía que son normales, ¿verdad? El metabolismo cambia, cuando eso le empieza a suceder, se va a asustar, va a querer bajar de peso, va a empezar a hacer dietas y puede empezar a adoptar conductas no sanas, ¿verdad? Digo en la adultez, puede pasar desde joven, puede empezar desde los 10, 12 años a tener
ciertas conductas que reflejan ya un miedo a engordar, ¿verdad? Sí, y es una realidad que a muchas personas les preocupa, pero creo que como familia, como adultos, cuidadores, no hemos logrado tener claridad en la relación que hay entre nosotros y ese resultado de problemas en nuestros niños, ¿verdad? Y normalmente le echamos la culpa a fuerzas externas, le echamos la culpa al bullying en el colegio, le echamos la culpa a algo más, pero no hemos logrado amarrar la situación a lo que sucede dentro de la familia y en cómo nosotros concebimos el peso y la forma del cuerpo dentro del sistema familiar. Uh-huh. Por ejemplo, a mí cuando yo tenía 10, 11 años, en una charla así muy cotidiana, me agarraron entre un par de adultas de la familia y me dijeron que tenía que empezar a meter la panza porque si mi panza se salía, nunca más la iba a poder arreglar y que una mujer no puede tener panza. Pero al menos una de ellas tenía. Y eso, en ese momento no fue como que, ay, ¿verdad? Pero te va entrando y te va entrando y te va entrando. Y cuando ves que el mensaje no va solo por ahí, sino que también en las revistas y también en las niñas del colegio y también en las vecinas y también en otros miembros de la familia, te lo empiezas a creer. Realmente te lo empiezas a creer, pero empieza en tus cuidadores directos, porque esa es tu principal influencia a esa edad. Sí. Tenemos mucho miedo a esa pancita, ¿verdad? Que en realidad lo que refleja esa pancita es que tengo reservas. Y nosotras de mujeres, eso no lo mencioné, hombres y mujeres son diferentes, por eso el sexo importa mucho, ¿verdad? Sí. Fisiológicamente hablando, los hombres tienen más masa muscular que las mujeres. Las mujeres tenemos más masa grasa. ¿Y esto por qué? Porque el cuerpo es perfecto y las mujeres necesitamos más grasa para la fecundación, para la fertilidad, para el embarazo, para la lactancia materna. Nuestras hormonas femeninas se producen de grasa. Entonces, al tener un porcentaje de grasa muy bajo, empezamos a ver situaciones en la menstruación. La menstruación o se vuelve muy irregular o desaparece por completo. Entonces, eso es un indicador en mujeres. Para los papás que tienen adolescentes mujeres, ¿verdad? Cuando hay descontrol en la menstruación, eso es un indicador, ¿verdad? De salud, ¿sí? Sí. Porque puede haber algo en el peso, algo en el porcentaje de grasa, como también puede haber un desbalance hormonal que hay que tratar médicamente, ¿verdad? Y bueno, menciono esto porque precisamente somos las mujeres las que tenemos más este miedo a la grasa, ¿verdad? Uh-huh. En realidad es vital para nosotras, ¿sí? Tener un poco. Y no solo un poco, tenemos que tener 25-30% de grasa corporal en el cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando la grasa corporal baja de 8, es que hay peligro. Ya. Entonces, eso es importante saberlo, ¿verdad? Porque no es no quiero tener panza y ya, es de realmente saber que en el cuerpo necesitamos tener reservas, porque el día que tengamos que salir corriendo de la casa sin desayuno por cualquier motivo, esas son las reservas que nos van a mantener con vida, ¿verdad? En situaciones así, ¿verdad? Viajes largos, cualquier Es una situación reserva de energía para o cuando yo incluso no puedo comer en mi tiempo, digamos. para cuando no puedo comer en mi tiempo y para cuando estoy haciendo ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? Si corro maratones, esas son las reservas de grasa que sirven, ¿verdad? Ok. O sea que siendo mujer,
aún si yo soy fisicoculturista y me dedico a construir mis músculos, siempre voy a tener más de 8% de grasa porque si no mi cuerpo empieza a fallar. Depende, porque si vemos ciertos ejercicios, por ejemplo, las gimnastas, por el tipo de disciplina que ejercen cuando ya son profesionales, cuando van a olimpiadas, las obligan a tener un peso específico, probablemente no lleguen al porcentaje de grasa que necesitan y tienen ese descontrol hormonal, ¿verdad? Pero pues ahí ya entramos a otro tema porque ya es de cómo disciplinan a estas chicas, ¿verdad? Que probablemente esas prácticas de ejercicio tan excesivas ya se sale un poco de lo que es salud, pero lo hacen porque quieren el premio, ¿verdad? Pero pues ya son otros motivos, o ya es otro estilo de vida, ¿verdad? Y no necesariamente es el que yo quiero para mi hija que no quiere ir a las Olimpiadas. Sí. Ok, sí, es un factor importante a considerar porque muchas veces fomentamos ciertas prácticas sin querer, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de la relación que esas prácticas tienen con otras cosas. Ok, entonces, si no puedo darle a mis hijos comentarios positivos acerca de la forma de su cuerpo, acerca de qué lindo se ven, cómo deberían ser, de qué sí les puedo, cómo puedo hacer sentir bien a mis hijos. Con lo que uno sí puede controlar. Por ejemplo, qué bien hiciste esta tarea. Eres muy fuerte, eres muy inteligente, ¿verdad? No con el físico. Hay una regla que dice, si vas a decirme algo de mi físico, tiene que ser algo que pueda arreglar en los próximos 5 segundos, ¿verdad? Ya Qué bien sea que, combinaste tu ropa. sí, por ejemplo, esa blusa no te combina, o tienes algo en los dientes, ¿verdad? O el pelo se te fue al otro lado, ¿verdad? Entonces que uno sí puede arreglar inmediatamente. De lo contrario, no lo digas. Si es algo que no depende de mí, por favor, no quiero saber. Ni mis hijos quieren saber. Sí. Esa es una buena regla. Más que todo es la creencia, ¿verdad? De que el peso uno sí lo puede controlar y realmente no. Porque vimos que hay muchos factores que influyen en el peso de los que uno no tiene control. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Yo puedo tener una complexión gruesa, puedo estar llenita, y puedo tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? El hecho de que yo sea llenita no quiere decir que me alimento mal. Mira, y esta creencia que tenían las abuelitas y que todavía le dicen a uno, se tiene como la expectativa de que los bebés y los niños pequeños sean gorditos, porque eso quiere decir que son saludables. Y entonces le dicen a uno, ¡ay, qué hermoso está! Porque está bien gordito. ¡Ay, qué cachetes más hermosos! Porque son redondos. Entendería yo entonces que esto no necesariamente es así y que si un niño come de forma saludable va a tener el peso que tenga, siempre y cuando vaya subiendo de acuerdo a la tabla del pediatra, ¿verdad? Vaya subiendo de forma proporcional a su edad, pero no podemos uniformar el tipo de cuerpo y vamos a tener niños flaquitos, vamos a tener niños gorditos, igual con las niñas. Y entonces, ¿cómo recomendarías tú manejar esta situación cuando el comentario no lo hago yo, sino lo hace una persona? Y no me voy a poner a ponerle esta entrevista para que la vea, pues. Sí, y ahí influye también el tipo de alimentación, porque si es un bebé recién nacido, por ejemplo, de 2, 3 meses, influye mucho si es alimentado por lactancia materna o si es alimentado por fórmula o si tiene dieta mixta. Porque los bebés alimentados con fórmula tienden a aumentar más rápido de peso que los que están alimentados con lactancia materna. Yo hubiera pensado que es al revés porque los de lactancia materna comen más.
comen más veces en el día. Mantiene el metabolismo más rápido, que la Sí. leche materna sacia menos, entonces necesitan comer más y están haciendo popó más veces en el día, Sí. ¿verdad? En cambio, los que se alimentan con fórmula mantienen el metabolismo más lento porque sacia más, comen menos veces en el día, Y por eso guardan más. guardan más. Ya. Ok. Sí, eso es importante saber. Sí. Entonces, y Ajá. como hablábamos de rangos, ¿verdad? Sí. Entonces, el hecho de que un bebé alimentado con leche materna y un bebé alimentado con fórmula de la misma edad tengan un peso distinto, no quiere decir tampoco que un bebé está bien y el otro no, porque los dos probablemente estén dentro del rango aceptable de peso para su edad. Ya. Y obviamente también influye la genética, ¿verdad? Porque Sí. si los papás son grandes, pues obviamente el bebé también va a ser grande, independientemente de si es fórmula o si es lactancia materna, ¿verdad? Entonces, creo que uno de mamá tiene que tener esa seguridad en que si estoy alimentando a mi hijo con lactancia materna, le estoy dando lo mejor de mí y mi hijo está bien nutrido y que no tratar de que esos comentarios de afuera de, ay, no, es que tu nene está muy chiquito, no afecten, porque puedo tener la certeza de que la leche materna es suficiente para mi bebé, para la edad que tiene. Ajá. ¿Verdad? Lo mismo si lo estoy alimentando con fórmula, ¿verdad? Si por cualquier razón no pude o no quise darle lactancia materna, le estoy dando lo mejor que puedo encontrar también, ¿verdad? Y uno como mamá siempre sabe lo que es mejor para su bebé. Entonces, el bebé y para uno de mamá también, ¿verdad? Sí, es un equilibrio. Porque Exacto. si tú no estás bien, no podés dar lo mejor de ti. Sí. Entonces, primero eso, ¿verdad? Empoderar a la mamá de que la alimentación que elegí para mi bebé es lo mejor. Y si tengo alguna duda, pues consultarlo con el pediatra, ¿verdad? Pero si en las veces que lo he llevado con el pediatra todo va bien, si viene esta mamá de repente y me dice, no, es que lo veo muy gordito, pues no, ¿verdad? Mi bebé está sano, ¿sí? Sea muy gordito, muy delgado, ¿verdad? Uh-huh. Y si la mamá es delgada y el bebé también, pues eso es, ¿verdad? Sí, es La que es genética. confuso porque cuando somos bebés quieren que comamos, comamos, comamos. Y luego cuando empezamos la preadolescencia quieren que adelgacemos, adelgacemos, adelgacemos. Es difícil de manejar psicológicamente, esa confusión para un niño ha de ser muy complicada. Ok, entonces para ir cerrando, ¿cuál es la recomendación final para nuestros oyentes? ¿Empiezo a ignorar mi peso por completo? ¿Tiro mi peso a la basura? ¿Qué hago con esta información? Lo que tú creas más conveniente para ti. Mi recomendación sí es sacar la pesa de tu casa, porque solo genera más psicosis de lo necesario. Pero si a ti te da cierta paz, pesarte a ti, pesar a tus hijos cada cierto tiempo, puedes hacerlo, ¿verdad? No es que sea malo tampoco, solo cuida de que no se convierta en una obsesión. Si te estás pesando 3 veces al día o todos los días, tu peso no va a variar de una hora a la otra ni de un día al otro, porque vemos que es la composición corporal, ¿verdad? No vas a bajar 1 kilo de grasa en 2 horas, y es imposible. Entonces, en la balanza no se va a ver reflejado eso. Y en cambio, hay muchos factores que influyen en que tu peso varía. Entonces, muchas veces me dicen, me pesé a tal hora y me volví a pesar a las 3 horas y estaba pesando más. Y sí, porque tal vez tenías la vejiga llena, tal vez estás reteniendo líquidos, hay mucho calor, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen en el peso del día a día, ¿verdad? Entonces, si te estás pesando muy seguido, solo te estás aumentando la ansiedad. Entonces, la recomendación general es pesarse, si lo quieres hacer, una vez al mes o dejar más tiempo, ¿verdad?
pero tratar de no pesarte durante el mismo mes, porque el peso no cambia tan rápido. Ok. Entonces, más tendría que ser una práctica, digamos, para llevar cierto control, si lo quieres tener, ¿verdad? En el peso que has tenido últimamente, ¿verdad? Porque eso sí puede ser útil, ¿verdad? Llegar con tu doctor y decir, es que mire, hace 2 años fue en mi registro que estaba pesando 140 y ahora estoy pesando 160, ¿verdad? Entonces, eso sí puede ser información útil. Si lo comparativos para conocerme, pero no para que ese sea el centro de mi vida. Exacto. ¿Verdad? Entonces, eso puede ser, ¿verdad? Y de ahí enfocarte en la salud, ¿verdad? Si, por ejemplo, te diagnosticaron con diabetes, con hipertensión arterial o alguna enfermedad crónica en la que tu médico te dijo necesitas bajar de peso, lo que tú necesitas hacer es ir con una nutricionista que te ayude a ver qué hábitos tienes, qué hábitos necesitas mejorar, qué hábitos pueden mantenerse como los tienes, de modo que puedas mejorar la calidad de tu vida, ¿verdad? Pero no centrada en el peso en que tienes que perder 100 libras para que la enfermedad mejore. Porque vemos si hago la dieta de la piña, no va a mejorar la enfermedad. Exacto, ¿verdad? Entonces, hay que tener una dieta adecuada a la enfermedad que tienes, que te dé todos los nutrientes que necesitas y que puedas tener una buena calidad de vida, que tú te sientas bien, ¿verdad? Que te sientas energía, que sientas bienestar. Por ejemplo, he tenido pacientes con diabetes que les quitaron todas las frutas y verduras por la cantidad de grasa que tienen, la cantidad de azúcar. Yo muero. Y esta persona pues no estaba muriendo, pero se sentía triste, realmente triste, ¿verdad? Y eso no buscamos con la dieta, ¿verdad? La alimentación tiene que ayudarlo a uno a sentirse bien, no peor, ¿verdad? Entonces eso es importante que busques, ¿sí? Una nutricionista que realmente te ayude, que tú te sientas mejor y que el peso que tengas lo mantengas en el tiempo, ¿verdad? De nada sirve hacer una dieta con la que vas a perder 40 libras si en un año vas a estar pesando 80 libras más que ahora, ¿verdad? Ajá. Entonces es importante, si vas a perder peso, pues perderlo, pero el peso que perdiste, mantenerlo. Y no perderlo porque no es útil, no perderlo Exacto. Porque me obligué. Sí. Y mejorar mi sienta la índice libertad de felicidad. De soltar, exacto. Ajá. Enfocarme en mi calidad de vida, enfocarme en mi felicidad y no en el peso. Sí. Y si por casualidad me está escuchando alguien, algún personal de salud, médico, enfermero, otros nutricionistas, saber que la recomendación tampoco debería decirle a los pacientes tiene que perder peso, sino que la recomendación debería ser mejore la calidad de su dieta. Ok. Listo. Pues a mí me ha quedado muy claro, te agradezco mucho el tiempo y todas las explicaciones y mis preguntas. Creo que ha sido muy útil para nuestros oyentes, al menos para mí sí lo es, porque te permite entender a tu cuerpo de mejor forma y escuchar a tu cuerpo de mejor forma, ¿verdad? Porque tu cuerpo te habla, te pide cambios y a veces lo enfocamos de diferente forma. A veces queremos forzar al cuerpo a encajar en un molde cuando en realidad lo que el cuerpo quiere es solo una manzana y ser feliz. Así que los invitamos a todos a ser feliz comiendo, como dice Carla. Si quieren alguna consulta adicional, pueden contactarme en mis redes, Lourdes García Coaching, o Carla es alimentación.emocional, ¿cierto? Y en Instagram, alimentación.emocional. Ok, ¿y en Facebook? Nutri Carla García Sáenz. Ok. Entonces está en las dos, por ahí lo puede contactar, también la vamos a etiquetar en la publicación para que la encuentren.
Así que gracias a todos por permitirnos el honor de acompañarlos una hora de su existencia. Gracias por dejarnos entrar a su corazón y a su mente. Esperamos haberles dejado información muy útil y que sigan disfrutando la programación de la radio.